En este episodio, uno de los misterios más perdurables de la Segunda Guerra Mundial. Un impresionante tesoro valorado en $500 millones, que se perdió sin dejar rastro. Es quizás la obra de arte más hermosa y costosa que se haya hecho. Solo desapareció. Ahora cubriremos las teorías principales acerca de la desaparición de una obra de arte tan valiosa que es conocida como la octava maravilla del mundo. El castillo sufrió grandes daños. Te preguntas, ¿se destruyó la cámara de ámbar? Stengs y Mederer están convencidos de que la cámara de ámbar está escondida detrás de las paredes del castillo, esperando ser explorada y producir descubrimientos. ¿Podría una nueva expedición finalmente revelar su ubicación? Es un importante tesoro oculto. ¿Alguna vez seremos capaces de encontrar la incomparable cámara de ámbar? Septiembre de 1941. Leningrado, Unión Soviética. Las fuerzas nazi invaden Rusia, desplazándose sin descanso al este, destruyendo todo a su paso. Mientras sus tropas avanzan, Hitler da una orden importante: preservar todas las obras invaluables en el Palacio de Catalina a toda costa. Hitler quería desmantelar Rusia y robar cada obra de arte a su paso en la conquista del país entero. Se suponía que el Palacio de Catalina era el hogar de la obra de arte más valiosa del mundo. Esta obra de arte es conocida como la Cámara de Ámbar. Es exacto como suena. Es una cámara cubierta de ámbar. Algunas personas estiman que vale más de $500 millones, haciéndola una de las cámaras más hermosas y costosas jamás creadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán robó más de 600.000 piezas de arte en toda Europa, saqueando artefactos culturales estimados en miles de millones de dólares. Algunos dicen que Hitler quería la cámara de ámbar más que a nada. Hitler no solo adoraba el arte, sino que también era un nacionalista y le enfurecía que hubiese obras de arte alemanas fuera del territorio alemán. Y la cámara de ámbar era una pieza de arte que quería de vuelta. La creación de la cámara comenzó en 1701 en Berlín, la cual era parte de Prusia. Federico I, el gobernante del poderoso imperio que hoy es Alemania, encarga la cámara de ámbar. Diseñada por un escultor llamado Andreas Lurer, es lujosa, resplandeciente, costosa y valiosa. Andreas Lurer comenzó derritiendo el ámbar hasta que fuese una especie de líquido espeso. En esa época el ámbar no se usaba así que además de ser una bella obra de arte, era algo muy innovador. Como si eso no fuese impresionante, los artesanos le incrustan joyas y luego la cubren con láminas de oro y plata. También estaba adornada con 4 mosaicos italianos, haciéndolos obras de arte dentro de una obra de arte. El rey Federico quería un palacio que opacara a Versalles en Francia y decidió que esta sería la pieza central. En 1701, la cámara de ámbar fue instalada en el Palacio Real de Berlín, pero no estuvo allí por mucho. Como era lógico, la cámara de ámbar llamó la atención de otro noble europeo, el famoso zar de Rusia, Pedro el Grande. Pedro el Grande visitó el Palacio Real de Berlín en 1716 y le dio un recorrido a la cámara de ámbar. El rey Federico trataba de formar una alianza con Rusia en aquel momento, así que le dijo: ¿quieres la cámara de ámbar? Puedes llevártela. Durante la época de Catalina la Grande, se instala en el Palacio de Catalina. Allí, permanece imperturbable e inmóvil durante unos 2 siglos. Luego de que Rusia se convirtiera en la Unión Soviética y San Petersburgo en Leningrado, la cámara de ámbar permanece allí pacíficamente hasta la llegada de los nazis.
Y aquí es cuando comienza el misterio, porque después del asedio de los nazis a Leningrado, la cámara de ámbar se pierde. Sabemos que estaba en el Palacio de Catalina. Sabemos que Hitler envió tropas nazis a recuperarla, pero es lo último que sabemos. Todo lo demás es teoría. Creemos que los nazis se robaron la cámara de ámbar de Leningrado. Las instituciones culturales más importantes de la época eran los antiguos palacios de los zares. Así que Hitler pone sus ojos sobre ellos. Los quería destrozar, así que iba a saquearlos, robarlos, quemarlos y destruirlos. Hitler dio instrucciones específicas de que no se destruyera el Palacio de Catalina, al menos no hasta encontrar la cámara de ámbar. Pero al parecer eso era más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando los nazis llegan, no la ven. Había una habitación bastante mediocre y los soldados notan un poco de yeso en el suelo y notan un burbujeo en el papel de la pared cerca de la costura. Uno de los soldados simplemente deslizó una uña debajo del papel y había piel de oveja o algún otro recubrimiento detrás de eso. Pero más allá estaba el brillo. Así que comienza a gritar, ¡está aquí, está aquí! Sus camaradas vienen a desmantelar. Desgarran el papel y allí estaba la cámara de ámbar. La cámara había sido oculta por un importante curador de arte soviético, Anatoly Kuchumov. El plan era que Kuchumov guardara tantas obras de arte como fuese posible para salvarlas y llevarlas dentro de Rusia, lejos de las manos de los nazis. Kuchumov analizó la cámara de ámbar y notó que los paneles eran muy delicados y se habían puesto frágiles con el tiempo. Así que solo quedaba una cosa por hacer. Kuchumov cubre la cámara de ámbar desde el piso hasta el techo con un papel grueso con la esperanza de que los nazis no busquen tan de cerca. Pero en su último esfuerzo, los alemanes descubren el engaño. A diferencia de Kuchumov, ellos tienen las personas y el tiempo que necesitan para empacar todo cuidadosa y lentamente. Pasan 2 días desmantelando la cámara y poniéndola en cajas. Pero, ¿a dónde va la cámara de ámbar a partir de allí? Los alemanes toman la cámara junto con otros artefactos culturales rusos de gran importancia y los envían al castillo de Königsberg. El plan de Hitler era construir un museo, el museo más grande del mundo, y estaría en su ciudad natal, Linz, Austria. Eventualmente la cámara de ámbar iría allí, pero mientras se construía, la cámara debía esperar en el castillo de Königsberg. El 13 de noviembre de 1941, un periódico local anuncia una exhibición que incluiría a la cámara de ámbar en el castillo. Pero esa es la mejor evidencia que tenemos de que la cámara haya estado en Königsberg. No existe evidencia fotográfica de eso, así que no estamos seguros de que sea verdad. Ahora viene la parte lamentable. Si bien no sabemos lo que le ocurrió a la cámara, sí sabemos lo que le ocurrió al castillo de Königsberg. En agosto de 1944, la Fuerza Aérea Real del Reino Unido bombardea Königsberg. Luego de eso, los soviéticos marchan y toman Königsberg. Pero como parte de la operación traen una gran cantidad de artillería pesada y bombardean la ciudad. Para la ocupación final de Königsberg, el 9 de abril de 1945, el 90% de la ciudad está en ruinas. El castillo sufrió grandes daños, así que nos preguntamos, ¿también fue destruida la cámara de ámbar? Sería demasiado vergonzoso si los soviéticos hubiesen destruido la cámara. Así que envían a un equipo al castillo de Königsberg, liderado por el profesor Alexander Brusov, porque necesitan asegurarse. Consigue entrar al sótano del castillo, donde descubre los restos carbonizados de 3 de los 4 mosaicos italianos que formaban parte de la cámara de ámbar. Brusov cree que la sala fue quemada y así lo dice en un informe. Escribe, resumiendo todos los hechos, podemos decir que la cámara de ámbar fue destruida entre el 9 y el 11 de abril de 1945. El informe de Brusov no fue la última palabra en este misterio.
Cuando los nazis roban la famosa cámara de ámbar de Rusia, ¿a dónde la llevan? De acuerdo a algunos, se mudó al castillo de Königsberg, donde terminó destruida. Pero en el castillo, entre los restos, solo se encuentra una parte de la cámara. Eso nos deja como... ¿En serio? ¿Una cámara entera y solo quedó esto? ¿Una cámara que tomó muchas cajas para empacar? Eso ha hecho que muchos teóricos piensen que debe haber otra explicación. ¿Qué tal si los alemanes mudaron la cámara de ámbar antes de la invasión soviética de 1945? Recibieron órdenes del mismísimo Hitler el 21 de enero y el 24 de enero de 1945. La dirección de la guerra había cambiado. Sabía que los aliados estaban cerca, así que ordena que se mude todo el material saqueado del castillo de Königsberg. Algunos especulan que un comandante nazi de alto rango llamado Erich Koch siguió estas órdenes. Él estaba encargado de la administración civil, incluyendo a la policía y las operaciones de la Gestapo en Prusia Oriental, Ucrania y Bielorrusia. Este territorio incluía a Königsberg, así que todo lo que ocurría en el castillo estaba bajo su autoridad. Luego, en enero de 1945, Koch escapa. Koch consigue escapar durante 4 años hasta que es capturado por los británicos. En 1950 es devuelto a Polonia, donde se le obliga a someterse a un juicio por crímenes de guerra, y al final es condenado a muerte. Pero aquí está lo extraño. Su sentencia de muerte es rápidamente conmutada a cadena perpetua. Muchos nazis fueron ejecutados por crímenes de guerra. No había razón para que Koch fuese perdonado. Sus crímenes eran tan graves como los de cualquier otro nazi y no se arrepentía de ello. Era un ser realmente vil. ¿Es Koch perdonado porque poseía información valiosa? La sentencia de Koch es conmutada tras un largo periodo de interrogatorio por parte de las autoridades soviéticas, y creemos que durante ese interrogatorio, Koch revela que la cámara de ámbar sobrevivió y que sabe dónde está. De acuerdo a Koch, Hitler ordenó que la cámara fuese guardada y trasladada en enero de 1945. Reveló que fue empacada en 24 cajas de madera y transportada a más de 95 kilómetros de Königsberg a una base nazi más segura en Mamerki, Polonia. Consideren que durante su interrogatorio sigue hablando mal de los judíos y los soviéticos mientras alaba a Hitler y a los nazis. No es como que les estaba diciendo a los soviéticos lo que querían escuchar. Eso le da credibilidad, que hace que esto sea una posibilidad más creíble. Esto también es un testamento de lo importante que era la cámara de ámbar para los soviéticos. Le perdonarán la vida a un nazi de alto rango por tan solo una pista, solo para mantener viva la esperanza de encontrar la cámara de ámbar. Pero cuando el Ejército Rojo llega a Mamerki en los años 50, se encuentran con un gran reto. Mamerki era el centro del dominio alemán en el frente oriental y era un complejo inmenso. Y Mamerki guarda sus propios secretos. En la superficie, los alemanes construyeron unos 200 edificios y todo el fuerte abarca unos 600 acres. Pero adivinen qué, debajo de la tierra es aún más impresionante. Hay kilómetros y kilómetros de búnkeres y túneles subterráneos. Es un laberinto oculto, y eso es por el hecho de que durante el transcurso de la guerra, los nazis rellenaron algunos túneles que habían creado al inicio del conflicto. Luego, con el paso del tiempo, la madre naturaleza hace su magia, haciendo que este complejo subterráneo sea un lugar muy difícil de investigar. Los rusos pasan años buscando en Mamerki sin éxito alguno. Así que después de 2 décadas de búsqueda, los soviéticos están tan desesperados que sacan a Koch de la prisión en 1970 y lo llevan a Mamerki e intentan buscar la cámara de ámbar. Apuntan a un búnker en particular donde creen que está la cámara, pero no está allí. A eso se puede decir que la memoria de Koch le había fallado. O trataba de sobrevivir, porque después de todo, si los soviéticos encuentran la cámara, no tendrían más razones para mantenerlo vivo.
Jugando con los soviéticos de esa forma, Koch consiguió mantenerse con vida por otros 20 años, hasta que muere en 1986 con 90 años. Aún así, la búsqueda de la cámara de ámbar sigue. Hoy Mamerki está cubierto de maleza y se está cayendo a pedazos, pero algunas partes son administradas como museo por un hombre polaco llamado Bartek Plawenczek, y él cree plenamente que la cámara de ámbar sigue allí. Incluso tienen una reproducción de la cámara dentro del museo y cada año Bartek excava un búnker diferente en Mamerki. Eso es todo lo que puede hacer, uno al año, pero seguirá hasta conseguir la cámara de ámbar. Hasta ahora ha encontrado toneladas de artefactos nazis y soviéticos, pero se estima que tan solo 1% del complejo ha sido investigado, y eso quiere decir que aún hay túneles y búnkeres en ese complejo esperando ser explorados y producir descubrimientos. Estos túneles y recámaras no han sido explorados en 70 años, así que en cada excavación podría estar la cámara de ámbar. Por décadas después de la Segunda Guerra Mundial, un ejército global de cazadores de tesoros ha buscado la cámara perdida. Se ha convertido en una obsesión para muchas personas en Europa y América. Algunos incluso han ido a Japón a buscarla. Mientras muchos creen que podría estar en Polonia, dos historiadores alemanes piensan que saben la verdad. Eric Stens y George Mederer vieron una noticia salir de la República Checa en 2007. Una ex cocinera que solía trabajar en el castillo de Friedland en Checoslovaquia cuando estaba bajo dominio nazi nos cuenta una historia fascinante. A finales de la guerra, la cocinera dice que vio cientos de soldados de la SS llegando al castillo cargando cajas. Cada noche por 2 semanas traían esas cajas al sótano del castillo y luego se marchaban. Stens y Mederer inmediatamente pensaron que estas cajas podrían contener la cámara de ámbar. Cuando Hitler ordenó que la cámara fuese evacuada de Königsberg, si permanecía en Mamerki aún estaría muy cerca de la línea de combate. Tenía más sentido que fuese el castillo de Friedland, que estaba en un territorio alemán más profundo. Así que fueron al castillo de Friedland, bajaron al sótano. Vieron 2 áreas que fueron cubiertas con ladrillos y cemento moderno. Les pareció sospechoso y fueron con las autoridades checas. Quienes al principio les dicen que el castillo no tiene ningún sótano, pero obviamente acababan de estar allí, así que es todo una mentira. En ese momento, Stens y Mederer sienten que están siendo evadidos por las autoridades checas. Pero presionan y obtienen fotografías del sótano y las paredes. Así que van de nuevo con las autoridades checas y les dicen: ¿Oh, te refieres a este sótano? No hay nada que ver allí, solo hay libros de la biblioteca de Berlín. No estando satisfechos con esa respuesta, Stens y Mederer piden permiso para seguir investigando el castillo de Friedland. Para su sorpresa, las autoridades acceden y les permiten continuar con su investigación. Sin embargo, les prohíben traer cualquier clase de equipo que les permita ver más allá de estas paredes modernas en el viejo sótano. ¿Es posible que las autoridades checas estén ocultando algo? Hay un incidente que sugiere que los checos intentan esconder un secreto del resto de Europa y data desde antes de la guerra. En 1938, como parte de los famosos tratados de Múnich, esta región de Checoslovaquia fue cedida a Hitler por el Reino Unido, Francia e Italia para evitar la guerra. Es una de las mayores traiciones de la historia. 6 meses después, Hitler violó el pacto e invadió el resto de Checoslovaquia. Los nazis y los tratados de Múnich aún son un asunto delicado en la República Checa, pero en particular la región donde está el castillo de Friedland. Mederer y Stens creen que la cámara está en las paredes del castillo y que los checos la esconden debido a los tratados de Múnich en 1938. Los alemanes los traicionaron y toda Europa formó parte de ello. Luego de que los nazis fueran sacados, los checos deciden no regresar al tesoro. Lo cubren y lo esconden, guardando estos tesoros nacionales como un acto de venganza.
Stenz y Mederer siguen presionando a las autoridades checas para que revelen lo que hay detrás de estas paredes, pero las autoridades se resisten. Si bien no han revelado lo que hay detrás de esas paredes, insisten en que no se trata de la cámara de ámbar. Dicen que Stenz y Mederer son un par de cazadores de tesoros ilusos, probando una fantasía. Pero ¿qué tal si la cámara de ámbar no está detrás de esas paredes? Una vez más, asumamos que los nazis empacaron la cámara de ámbar en 24 cajas y la sacaron del castillo de Königsberg bajo órdenes de Hitler. Para enero de 1945, cuando Hitler da esa orden, los nazis esperan perder mucho territorio en Prusia Oriental. Así que no solo la moverán algunos kilómetros. Necesitan desencadenar una evacuación más amplia. Y eso se convierte en la Operación Aníbal. La Operación Aníbal fue un intento por evacuar toda Prusia Oriental por el Báltico. Estamos hablando del ejército alemán, civiles, todo lo que pudiesen evacuar. Algunos testigos dicen que también intentaron evacuar la cámara. Miles de personas acuden al puerto de Gotenhafen, donde el lujoso transatlántico Wilhelm Gustloff está preparado para la evacuación. Las personas se reúnen en esta área. Están desesperados, ya no hay vuelta atrás. Eventualmente suben a bordo del Wilhelm Gustloff. Hablo de unas 10,000 personas que creen que esta es el arca de Noé, que esta es su salvación y que los llevará a la protección. El barco parte el 30 de enero de 1945. Pero la Marina soviética está a la espera de cualquier transporte en el Báltico, y a horas de su partida el Wilhelm Gustloff es alcanzado por un torpedo y se hundió. Así que nos preguntamos, ¿estaba la cámara de ámbar dentro? Con un saldo de muertes de más de 9,000, el hundimiento del Wilhelm Gustloff es el desastre marítimo más grande de la historia. Es más grande que el Titanic y el Lusitania combinados. Pero, ¿en realidad estaba a bordo la cámara de ámbar? Los evacuados reportaron ver las 24 cajas que contenían la cámara de ámbar siendo cargadas al barco. Los rusos creen que el número de artículos robados en el Wilhelm Gustloff incluía el más valioso de todos, la cámara de ámbar. Así que meses después, los rusos conducen un buceo. Encuentran cadáveres, equipos y cajas, pero no la cámara de ámbar. Pero encontraron algo sospechoso. Parece que a alguien se les adelantó porque hay un gran panel que había sido removido del casco del barco. Y detrás de eso está una bodega de carga que podría haber albergado las 2 docenas de cajas que contienen la cámara. Y estaba vacía. Creen que hubo un robo porque la mayoría del naufragio estaba intacto. Así que alguien que sabía lo que buscaba fue directamente allí y lo saquearon. Para el equipo de buceo, este descubrimiento fue agridulce porque quería decir que el torpedo no destruyó la cámara de ámbar. ¿Pero dónde está? El Wilhelm Gustloff ahora está clasificado como un cementerio de guerra, haciendo ilegal cualquier expedición futura. Si el naufragio contiene más pistas del paradero de la cámara de ámbar, se mantendrán escondidas para siempre. Hace más de 50 años, la búsqueda de la cámara de ámbar comenzó con una pregunta. ¿A dónde fue después de que la robaran? No había razón alguna para no creer que el ejército de Hitler la había llevado al castillo de Königsberg para exhibirla, hasta que emergió una teoría radical con un giro sorprendente. ¿Qué tal si los nazis robaron la cámara de ámbar incorrecta? En 1995, un historiador ruso llamado Vladimir Lapsky reveló que había realizado una nueva investigación detallada con un posible hallazgo. Lapsky alega haber descubierto evidencia de que el líder soviético creó una Hay un momento en el que empiezo a palpitar mucho el corazón. Paramédico, échame la mano, por favor. ¿Cómo lo ve, Doc? Cuando la determinación está, las palpitaciones aumentan. El corazón salió de aquí y volvió a su lugar. Desafío sobre fuego Latinoamérica.
por History Channel. Presentado por Swiss Medical, medicina privada. Conéctate con lo que te hace bien. Para engañar a los alemanes. De acuerdo a Lapsky, no comenzó como un engaño, comenzó como un acto de buena fe, porque en 1939 los alemanes y los rusos aún no eran enemigos, eran vecinos cercanos, y tenían una buena razón para mantener la paz después de los estragos de la Primera Guerra Mundial. Firman el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov, que también ha sido llamado el pacto Stalin-Hitler. Técnicamente se trata de la repartición de Polonia entre ambos países, pero que sirvió para intentar evitar los avances de Alemania a la guerra. Para celebrar la firma del pacto, Stalin ordena crear una réplica de la cámara de ámbar para Hitler. La intención de Stalin es dársela a Hitler una vez visite la Unión Soviética. Sería una versión buena, solo no tendría todos los metales preciosos y las gemas de la original. Nos costaría unos $500 millones, sino unos 10 o 12 millones. Stalin le encarga a Anatoly Baranovsky, el artesano de ámbar más famoso de Rusia, hacer una réplica. Así que Baranovsky sí hace una réplica y sus aprendices hacen otra copia. Hitler nunca recibe su presente. En su lugar, rompe el tratado de no agresión e invade Rusia. Por supuesto, Stalin conocía la reputación de Hitler, la reputación de robar arte y tesoros y llevarlos a Alemania. Sabía que él quería la cámara de ámbar. Según esta teoría, Stalin le juega una treta a su antiguo aliado. La teoría dice que antes de que los nazis llegaran al Palacio de Catalina, los rusos pudieron cambiar la cámara de ámbar original con la reproducción, y esa es la que roban los nazis, la cámara incorrecta. Las copias fueron hechas en mayo de 1941, pero los alemanes no llegaron a Leningrado hasta septiembre, y fue durante ese tiempo que se hizo el cambio. Vladimir Lapsky dice que los soviéticos sí guardaron los paneles de la cámara de ámbar, los escondieron y colocaron la copia de los aprendices en su lugar. Así que fue el señuelo y cambio de la octava maravilla del mundo. Así que los nazis fueron engañados. La cámara de ámbar que se llevaron a Königsberg fue una falsa. Así que todas las personas que persiguen esas teorías están tras una copia, no tras la cámara original. Desde la perspectiva rusa, esta historia es algo fenomenal porque supondría un alivio para las autoridades rusas, porque sería la prueba de que no perdieron ni destruyeron la cámara de ámbar. Pero si es cierto, ¿dónde está la cámara de ámbar? Algunos creen que en noviembre de 1941, la cámara de ámbar se guardó y fue enviada a un millonario prosoviético en los Estados Unidos, llamado Armand Hammer. Armand Hammer era un magnate farmacéutico y petrolero. Era hijo de inmigrantes rusos que apoyaban a Lenin. Los fuertes lazos soviéticos de Hammer le dieron el apodo del capitalista elegido por Lenin. Hammer tenía una colección de arte de fama mundial y se alega que la cámara de ámbar se convirtió, en parte de ella, como una especie de garantía en sus negocios con Rusia. Otros piensan que terminó donde comenzó. En 1979, los soviéticos ordenan crear otra copia de la cámara. 24 años después, esta nueva copia fue finalizada en parte pagada por los alemanes con un costo total de $11 millones. Al final se instaló en el Palacio de Catalina y allí es donde se exhibe hasta hoy. Pero hay quienes creen que esta es la verdadera cámara de ámbar que fue sacada de su guarida y reinstalada por el gobierno ruso décadas después. Esta sería una increíble historia de ser verdad, pero al menos que haya una confesión de alguien que realmente sepa, nunca lo sabremos. Durante 75 años, algunos expertos creyeron perdida en el mar la cámara de ámbar cuando un torpedo alcanzó al navío alemán Wilhelm Gustloff. Pero las primeras búsquedas no arrojaron nada. Pero hay otro barco que los nazis usaron durante la evacuación y se creía perdido hasta ahora. ¿Podría estar la cámara de ámbar en ese navío perdido, el SS Karlsruhe? El Karlsruhe fue construido en 1905.
Era un barco con una eslora total de 66 metros y una manga de 10 metros. Formó parte de la Operación Aníbal en 1945, que consistió en la evacuación por mar del personal militar y los civiles alemanes ante la aproximación del ejército soviético. Esta es la cuestión. El Karlsruhe partió de Königsberg. Muchas personas se han enfocado en el Wilhelm Gustloff, que era un barco mucho más grande. Partió de Gotenhafen, que estaba a 160 kilómetros. El Karlsruhe estaba a unos pocos pasos del castillo Königsberg. El barco partió prácticamente al mismo tiempo que los aliados destruyeron el castillo de Königsberg desde el aire. El naufragio del Karlsruhe nunca había sido hallado, así que en 2020 un equipo de buceo polaco decide que irán en su búsqueda, porque podría existir una historia interesante en el fondo del mar Báltico. El equipo fue liderado por el buzo de rescate Thomas Stachura. El SS Karlsruhe fue un barco que se hundió de entre los 247 de la Operación Aníbal en 1945. Estuvimos buscando este naufragio unos meses cuando nos dimos cuenta de que quizás en la cubierta de esos restos haya algo importante. No queríamos emocionarnos mucho, pero tenemos que admitir que quizás la cámara de ámbar esté allí, porque si los alemanes hubiesen querido enviar algo valioso o algo importante para ellos al oeste, el Karlsruhe era su última oportunidad. El barco partió de Königsberg el 11 de abril de 1945. Fue parte de un convoy que iba dirigido al puerto alemán de Swinemünde, que hoy en día es parte de Polonia. De acuerdo a los reportes de la Marina, el barco llevaba a 1.083 personas, sobre todo civiles alemanes. El Karlsruhe también parecía transportar unas 360 toneladas de otras mercancías en cajas, por lo que el equipo de buzos cree que es muy probable que la cámara de ámbar esté entre esas cajas. Los informes dicen que el barco estaba sobrecargado, lo que significa que se retrasó con respecto al convoy, convirtiéndose en objetivo perfecto para la Armada Soviética. Tendría el mismo destino que el Wilhelm Gustloff. Fue alcanzado por un torpedo. Se hundió. Todos a bordo, todo lo que había dentro se hundió con él. Ahora el trabajo de Stachura es averiguar dónde ocurrió eso. El Báltico es un lugar increíblemente difícil para conducir cualquier tipo de expedición submarina. Es por el hecho de que tiene temperaturas muy difíciles durante los meses de invierno, vientos estruendosos, y estos vientos agitan un oleaje extremadamente pesado. Y todas estas cosas son enemigas de la ejecución de cualquier tipo de búsqueda submarina. Tuvimos acceso a los archivos rusos que dicen que el 13 de abril de 1945, que las aeronaves rusas hundieron el SS Karlsruhe. Pero el problema es que nos mostraron 5 posiciones diferentes y la distancia de cada una es entre 15 y 25 kilómetros. El problema aquí es que este barco pudo haber realizado maniobras evasivas, por lo que podría aparecer en cualquier lugar. Pero el equipo de búsqueda tiene algunos documentos originales, y es que cuando el barco se hundió, los alemanes pudieron rescatar a 113 supervivientes del naufragio. Además de eso, los británicos interceptaron y decodificaron transmisiones relacionadas al hundimiento, así como interceptaron un telegrama alemán sobre el rescate también. Toda la evidencia apunta a un área a algunos kilómetros al norte del pueblo polaco de Ustka. La nave está a unos 90 metros de profundidad, así que es una misión peligrosa, es una misión costosa y que requiere recursos y va a requerir un clima perfecto y mucha suerte. En junio de 2020, el equipo del Báltico finalmente lanza su expedición desde Gdansk. Tenemos 90 metros de agua fría y oscura. Este buceo es muy demandante y no solo tenemos que bucear, tenemos que trabajar bajo el agua. Tenemos un buen equipo, un dron submarino, tenemos un multi-as, tenemos sonares y tenemos 10 buzos bien entrenados. Este es un momento asombroso en la historia. Este tipo de expedición
realmente enciende nuestra imaginación, porque hay tanta historia al fondo del Báltico y posiblemente la cámara de ámbar podría resurgir por primera vez en 75 años. Es junio de 2020 y el equipo de Thomas Stachura va dirigido al mar Báltico en la búsqueda del tesoro. Su misión: localizar el naufragio destruido del barco nazi, el SS Karlsruhe, y ver si la cámara de ámbar está a bordo. No sabemos con exactitud qué podemos encontrar al fondo. Puede que la corriente sea enorme, que la visibilidad sea casi nula o que los restos estén cubiertos por redes. Todas ellas muy peligrosas, así que debemos estar preparados para todas las condiciones. Durante 75 años nadie ha visto este barco. Ha estado perdido, pero sabemos que cargaba toneladas de artículos nazis. ¿Podría estar la cámara de ámbar entre ellos? Mientras los buzos descienden 88 metros, las condiciones de búsqueda se tornan más difíciles. De manera segura, debemos usar muchos equipos. Tenemos que usar un traje seco de alta calidad, un sistema especial de calefacción submarina. Tenemos que sobrevivir más de 3 horas bajo el agua. Tenemos 90 metros de agua fría y oscura. No es una inmersión fácil y tenemos que hacerlo de forma muy segura. Después de un cuidadoso descenso de 20 minutos, los buzos localizan el SS Karlsruhe. Esta es la primera vez que este barco es visto desde 1945. Este es el momento. Después de 75 años traeremos el Karlsruhe a la luz. Vimos ese hermoso naufragio, si se le puede llamar así. Nunca he visto tantos artefactos, tantas cajas, tantas cosas en el naufragio de un barco. Esto es asombroso. Es un tesoro de material. Encontraron platos de porcelana en buen estado y vehículos militares aún intactos con la goma todavía en los neumáticos. ¿Pero qué hay de la cámara de ámbar? Debajo de la larga pila de escombros, los buzos encuentran lo que parecen ser docenas de cajas selladas. Lo más interesante es, por supuesto, que aquí tenemos cajas que encajan con la descripción de la cámara de ámbar. Por supuesto, puede que solo contengan munición o platería, artículos, pero ¿y si no? Desafortunadamente, el equipo no es capaz de transportar las cajas de manera segura. Tienen que regresar con equipo adicional. Desafortunadamente, no pueden buscar en las cajas en este viaje. A esas profundidades, solo tienen unos 30 minutos como máximo allí abajo. Lo último que quieres es dañar la posible cámara de ámbar. Esta expedición es el paso número 1 para identificar el naufragio, revisar lo que es, pero necesitamos la expedición número 2 para revisar exactamente qué cargamento tiene. Hay planes en marcha para una misión de rescate y recuperación en los próximos meses. Para revisar el cargamento del Karlsruhe, tenemos que hacerlo de forma apropiada. Eso significa que tenemos que pasar días o semanas en esa ubicación, pero tenemos que anclar el barco permanentemente con equipos especiales para los buzos. Esta vez traerán más recursos a la misión. Tendrán buzos que puedan trabajar de forma rotativa, tendrán equipos que puedan hacer flotar objetos grandes. Si encuentran una caja, tendrán que dejarla sellada hasta que la lleven a la superficie.
El equipo de buceo también traerá a un representante del Museo Marítimo Nacional en Gdansk, Polonia, como asesor. Es una oportunidad única para sacar a la luz un recurso cultural tan raro y valioso como la cámara de ámbar. Es un misterio a la altura de los rollos del Mar Muerto y del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Está ahí abajo? No lo sé. Pero espero que lo esté, porque me encantaría ver esta cosa finalmente revelada y ver este misterio resuelto. No puedo imaginarme cómo se sentiría si encontramos evidencia de la cámara de ámbar en el Karlsruhe. Eso está absolutamente fuera de mi imaginación. Pero quizás sea algo especial y único y quizás recuerde este momento hasta el fin de mi vida. ¿Podría la cámara de ámbar yacer en las cajas al fondo del mar Báltico? Si el equipo de buzos tiene éxito y puede recuperar lo que hay a bordo del SS Karlsruhe, pronto podremos saber la respuesta a este gran misterio. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.